Tengo que dar las gracias razonablemente a todos aquellos que han hecho posible que yo esté aquí hoy hablándoles de este tema. Cuando se me propuso para la Junta de Gobierno de la Academia hablar de la Real Academia, un historiador pues tiene que aportar su granito de arena mediante la historia. Nuestro arma es la historia. Y vamos a hacer un recorrido a casi 200 años de historia, usando qué sucedía hace 200 años y qué es lo que sucede hoy y qué es las diferencias más apreciables entre uno y otro. Bien, como ya se ha indicado, un Real Decreto de 28 de agosto de 1830, es decir, va a ser dentro de nada 200 años, y un reglamento general que apoya este decreto, se constituye lo que se llaman las academias de distrito. Esto en principio es algo inédito, porque las academias o reales academias existentes, entre ellas la Academia de la Lengua, era una academia única, que estaba en Madrid y que tenía unos cometidos. Ahora se trata de que cada parte, cada distrito, la palabra distrito ahí se puede emplear de muchas maneras, pues tenga competencias sobre el tema. Y esta, de Granada, comprendía los reinos de Granada, de Jaén, que era razonable, y de Murcia, que era menos razonable. Y dependía de un organismo recién creado, que se llamaba la Real Junta Superior de Medicina y Cirugía. ¿Por qué medicina y cirugía? Porque medicina y cirugía eran dos entidades absolutamente distintas, con profesionales distintos, cuya mezcla daba lugar a muchos problemas. Y es creada por Fernando VII, que llamamos siempre el rey felón, con muchas razones, pero que aquí pues hay que reconocer que se apuntó un tanto importante, porque mediante un papelito que decía, es usted académico, el derecho a usar un traje azul con botonaduras y unas palmas en los brazos y poco más, le encargaba, o sea, le encomendaba una cantidad de tareas que veremos ahora de forma absolutamente gratuita. Es decir, los académicos ni entonces ni ahora hemos cobrado un real entonces o un euro hoy. En el año 42, Murcia, que bueno, la verdad que pilla un poquito atrás mano de Granada, pues decide que tiene entidad suficiente para separarse y lo hace. Y en fechas más recientes hemos incorporado Ceuta y Melilla, que pertenecen al distrito universitario de Granada. Estos distritos son variopintos, ¿no? Estaba el distrito de Madrid, que incluía toda Castilla la Nueva, Valladolid, Castilla la Vieja, pero sin embargo Sevilla solamente incluye Córdoba, en fin, y Granada quizá salió pues muy beneficiada en ese reparto. Es necesario que nos adentremos en la medicina de la época, que es pues bastante distinta a la nuestra y que va a justificar en gran medida la creación de estas Real Academias, como podemos ver. Hay unas clases privilegiadas y tienen una asistencia privada más o menos completa. Todavía no han aparecido las especialidades, tiene un médico de cabecera que acude y tal, etcétera. No existen las consultas, los médicos van a los domicilios, etcétera. Y los pobres, pero no en el sentido que hoy hablamos de pobres, sino pobre en este tiempo es aquel que necesita su trabajo para vivir, no puede vivir de las rentas como la burguesía o la aristocracia. Y estos van a hospitales de caridad que en principio son regidos por la Iglesia, que de forma gratuita les atiende. Me pueden decir, oye, pero es que en el año 22, es decir, un poquito antes, se ha creado la beneficencia, que precisamente lo que va a hacer sustituir esta asistencia por caridad por una asistencia del Estado. Pero es que Fernando VII, en el año 22, cuando viene de su destierro y prisión en Cádiz, etcétera, lo primero que hace es borrar, es decir, borrón y cuenta nueva,
y todo lo que se había hecho en el trienio liberal lo borra, y entre ellos la beneficencia. Habrá que esperar al reinado de María Cristina, la regencia, para que la beneficencia vuelva a tomar carta de naturaleza. No existen los colegios oficiales de médicos, es decir, todas las cosas que el colegio médico hoy puede ocuparse no existen. Las facultades de medicina tienen un nivel muy bajo. Tenemos en cuenta que, por ejemplo, la de Granada, que es la que mejor conozco, pues cuando llega el ilustre Borbón napoleónico José, pues lo primero que hace es suprimir la Universidad de Granada. Tiempo después se convierte en una escuela de medicina, no facultad, en fin, es un poco desastroso. Únicamente los colegios de cirugía de Cádiz, colegios de cirugía, no de medicina, de cirugía, de Cádiz, Barcelona y Madrid están en alza porque se necesitan para la Armada el de Cádiz, Barcelona el Ejército y Madrid para, digamos, pues el público general. Bien, vamos a empezar por ver cómo se articulan estos académicos según el reglamento. Hay socios numerarios, agregados y corresponsales y correspondientes. Los numerarios solo podían ser los médicos cirujanos, que tenían la máxima categoría, presidentes de los 3 colegios de cirugía, los médicos formados en la Facultad de Medicina y los denominados cirujanos latinos, es decir, aquellos que habían recibido una formación reglada. El resto de sanitarios, pueden ser pues, barberos, sangradores, cirujanos, romancistas, estos no tienen acceso a la academia. En la academia actual, sin embargo, hay un sillón reservado a un farmacéutico, otro a un odontólogo y otro a un veterinario. En 1830 son socios académicos natos los catedráticos de medicina, excepto la presidencia, que la presidencia la nombra el gobierno directamente, con lo cual tienen totalmente controlada a la academia. Más tarde, algunos sillones salen, digamos, a concurso, como ahora, y bueno, pues son ocupados. Solamente había 14 sillones. Y se perdía la condición de académico numerario cuando se abandonaba el área que estamos hablando. Hoy son 46, como nos ha dicho el presidente, bueno, en realidad son 42, pero esperamos en plazo breve que sean 46, y para ello es vivir en el área, es decir, la zona de referencia de Andalucía Oriental, Ceuta y Melilla, ser doctor, especialista en la materia, acreditada con un título, y tras ser presentado por 3 académicos de número, obtener el número suficiente de votos para ser elegido. Y a veces esto no resulta fácil, y aunque pueda parecerles raro, se da incluso ocasiones en las cuales nadie sale elegido y hay que repetir las votaciones un tiempo después. El voto es personal y secreto, y ya sabemos lo que eso significa, y también se pierde la condición de académico cuando se abandona el área. Bien, agregados, este es, digamos, el comienzo de la manipulación que se hace con las academias por parte de don Fernando VII. Eran los subdelegados de las Reales Academias que estaban, que podían ser de medicina o de cirugía, que estaban en las cabeceras de los partidos judiciales. ¿Y qué hacían? Pues actuaban frente a los intrusos y a los curanderos. Intrusos eran aquellos que cobraban como médicos cirujanos, que era la máxima categoría, y sin embargo a lo mejor pues eran cirujanos latinos o cirujanos romancistas. Entonces el delegado, subdelegado, aparecía por su casa, mire usted, a ver, su título. No lo tengo, no sé cuánto. Bueno, pues tiene usted tantos días para presentarlo, y si no, presentarse en el juzgado porque está usted denunciado como. Y pues de esta manera, insisto, gratuita, el gobierno se libera de un problema, y grave, teniendo un ojo de la academia en cada uno de los partidos judiciales, que hacen una labor, yo de reconocer que he visto las actas de ese tiempo, muy meritoria. Llegar a ser ante un compañero que ha llegado
a Melilla y que dice que es médico cirujano y dice, oiga, sí, a ver el título, y demostrar que no lo es y por tanto puede acabar en la cárcel, era un hecho importante. No había un número establecido, se podía ser un número, digamos, importante, y se perdía la condición de correspondiente. No, es que esto es correspondiente, si estamos en agregados. Hasta el frente de intrusos y curanderos, y en 1946 esta categoría desaparece. No desaparece la función de la delegación, sino desaparece el tal académico agregado. Hoy no existen distintas clases de médicos, hay solamente médico, que incluye cirugía, desde 1857 con la ley Moyano, y los colegios médicos son los que se encargan de perseguir a los intrusos y exigir la presentación del título, etcétera, etcétera. Correspondientes. Esta era, digamos, una función de investigación que exigía enviar un trabajo científico de cierta entidad que una comisión formada por 3 académicos dictaminaba si merecía la pena o no otorgarle el título de académico correspondiente. En la academia tenemos aproximadamente unas 200 memorias de ese tiempo, algunas de ellas muy interesantes, ¿no? Hace poco me encontré uno que, bueno, a nivel anecdótico, pero que 20 años después de que el señor Ignacio Semmelweis indicara que los alumnos tenían que lavarse las manos con percloruro después de asistir a los partos para evitar los partos que acababan con una infección, había 2 señores en Granada que mandaron una memoria en la cual decían exactamente eso mismo, 20 años antes. Sin embargo, eso pues no se conoce porque está todavía en forma manuscrita, y como eso, pues muchos más ejemplos. El número no estaba preestablecido y se perdía la condición de correspondiente cuando después de 2 años no mandaban ningún trabajo, no daban señales de vida, etc. Hoy esto no se aplica. Hoy los académicos correspondientes proceden de premios, es decir, la Real Academia premia no con dinero, como suele pasar con los colegios médicos, sino con el título de académico correspondiente al primer firmante o firmante más característico de un trabajo científico enviado a la Real Academia. También hay académicos correspondientes por instituciones, como son, por ejemplo, colegios médicos, que pasan automáticamente a ser académico correspondiente, o designados por las secciones. Hay 4 secciones en la academia, y una sección considera que no está bien representados todos los elementos necesarios para hacer los dictámenes oportunos, etc., y propone académicos correspondientes, y así se hace. Una novedad es que existen académicos de honor, que son personalidades importantes. Por ejemplo, aquí está la reina Sofía, por ejemplo, y hasta un total de 15, que ignoro por qué se puso esa cifra, pero esa es la que hay, que no precisan ser sanitarios ni tampoco justificar excesivamente su... Hay también académicos honoríficos, aquellos que por edad deciden que ya no están en condiciones de seguir siendo... acudiendo a la academia, que les exige presencia con cierta regularidad, etcétera, y deciden pasarse, digamos, a la B, de forma que su plaza pueda salir a concurso de nuevo. Esa era la Junta de Gobierno de 1830. Había un vicepresidente, ya digo que el presidente lo nombraba el gobierno, un secretario de gobierno, un secretario de correspondencia extranjera y un archivero bibliotecario. El mandato era de 2 años y hoy son 4. En el 2025 hay un presidente, que nombra la propia academia, un vicepresidente, un secretario, un tesorero. En ese tiempo no había nada que tesorerar, porque no había... Hombre, la academia recibía un pequeño estipendio para pagar al bedel, que tenía que llevarle las notificaciones a los académicos, y a la limpiadora, que además, por lo que he visto, las actas solían no pagarle, y la señora reclamaba, oiga, que me deben ustedes todavía el año pasado, etc.
y un archivero bibliotecario y un vicesecretario. Es, digamos, las novedades del día de hoy. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que propugnan los colegios, perdón, las reales academias? Contribuir al progreso de la ciencia médica. Esto ha sido una directriz, entonces y ahora, perfectamente. No sé, pues se ha colado ahí el C de algún corta y pega. 2 socios cada año realizaban un trabajo literario, es decir, no hay investigación en este tiempo, entre otras cosas porque en 1820, 1930, la idea que pervive en la medicina del momento es que hay una fuerza vital que es la que mueve el organismo y cuyo conocimiento pues es imposible. Y es imposible porque dicen, por ejemplo, oiga, si vamos a analizar el cadáver está muerto, razonablemente, y no nos va a descubrir nada porque está muerto. Y la naturaleza no puede confesar en el portro de tortura mediante la vivisección, por tanto, no hay investigación. ¿Qué es un trabajo para estos señores? Pues coleccionar la mayor cantidad posible de referencias y datos sobre el tema que les ha tocado en suerte y exponerlo ya a la academia. De estos también hay una gran cantidad de memorias. También está obligado que al entrar a la academia o en la inauguración de cada curso se haga un trabajo de investigación. Y bueno, pues eso se mantiene. Hoy, semanalmente, como hemos visto en la presentación del presidente, hay 1 o 2 conferencias que los jóvenes académicos, la opinión de expertos, páginas de historia y ciencia, en las cuales un académico numerario o un académico numerario y uno correspondiente desarrollan un tema de actualidad. El discurso de entrada a la academia exactamente igual, siguiendo la tradición, inauguración de curso pues lo mismo. Casualmente, este año, la inauguración del curso corresponde a un servidor que hablaré sobre las luces y sombras de la medicina nazarí, un tema de la medicina árabe que llevo desarrollando desde mi tesis doctoral hace 50 años. Y creo que, digamos, tengo algunas cosas, quizá no muy importantes, pero para mí sí lo son, que aportar. Una segunda misión era asesorar a la justicia sobre agresiones y muertes no naturales y la aparición de medicamentos novedosos y muchos de ellos milagrosos. Sometían al juicio de los académicos qué es lo que sucedía aquí. Y bueno, pues hoy sigue siendo otro de los cometidos. Es, como digo, hay una referente de calidad. Es decir, yo he oído decir a un juez, si a mí la Real Academia, que teóricamente agrupa las figuras más importantes de distrito y tal, me dice que esto es así, yo, ¿qué puedo decir más? ¿Qué necesito saber más? ¿No? Entonces tiene mucho peso específico estos peritajes que los cita el SAR, los juzgados particulares, etc. Como ya ha dicho el presidente, son dictámenes colegiados. Sí, hay 1 o 2 ponentes que están obligados a presentarlo en una sesión especial de la academia y todos los académicos opinamos, yo menos, porque la historia a veces ahí tiene poco que decir, sobre lo que allí se debate y se manda, digamos, una opinión refrendada por la totalidad de la academia de manera habitual. Bien, en ese tiempo la academia se encarga, y hay libros de actas que lo manifiestan, de examinar a los médicos. Esto era un algo que, en fin, en este tiempo había, como se dice vulgarmente, más facultades de medicina que setas, ¿no? Por ejemplo, en Andalucía teníamos una universidad en Baeza, una universidad en Osuna, aparte de Granada, Sevilla, Cádiz en su tiempo, etc. Entonces tenía que haber una entidad que los examinara. Si usted ha cursado estos 3 años de medicina, pero ¿qué sabe usted de medicina? Y entonces la academia los examinaba, los aprobaba o no, y lo comunicaban a la Junta Superior Gubernativa de Medicina y Cirugía, que digo que era el estamento superior del cual dependían todas las academias. Parteras, pues también. Con las parteras pasaba una cosa muy curiosa, y es que prácticamente no se les daba clase,
los médicos huían como de la peste el tener que dar clase a las parteras, pero luego se les examinaba y se les cobraba unos derechos importantes y se les suspendía. Y se les suspendía no por lo que ustedes puedan pensar, porque estas señoras, que eran ya muy mayores, llevaban toda su vida parteando y lo hacían muy bien, pero la suspendían porque muchas de ellas no sabían leer y escribir y era preceptivo saber leer y escribir para poder ser partera. Pues ese era uno de los encargos de la academia. Actualmente la Facultad de Medicina hace sus exámenes de grado, etcétera, no vamos a entrar en eso. Vigilancia sanitaria. Pues informes sobre enfermedades reinantes, eso ahora mismo lo hace la Consejería, la Delegación de la Consejería de Sanidad y Consumo. Supervisión de las juntas de sanidad, tampoco existen ahora, pero cada vez que había una epidemia se constituía una junta y la academia tenía que supervisarla. Vigilancia de puntos de paso obligado, pues fundamentalmente en las puertas de la ciudad, porque hasta ese momento, hasta el año 1834, con la epidemia de cólera, que ya no les da resultado, normalmente cerrar la ciudad a cal y canto, poner vigilancia en las puertas, incluso soldados para que no pase nadie, les solucionaba el problema. Pero eso era en caso de la peste, porque en el caso del cólera, que se transmite por el agua, pues esto no servía absolutamente para nada. Vacunaciones era otro de los objetivos y otra de las circunstancias en las cuales hay solicitudes de todos los puntos del distrito pidiendo cristales de la vacuna y se lo enviaban gratuitamente a la academia. Recetas emitidas por los médicos, pues entonces y ahora pues existe ese problema, pero ahora son la inspección de farmacia la que se ocupa de ello. Policía de facultad, vamos a ver, en 1830 por ahí, la única, digamos, pues acreditación que tenían los médicos y los cirujanos, ¿verdad?, era un titulillo que se les otorgaba, más o menos gariborleado, diseñado, pero si no lo presentaban y decían yo soy el titulado por la Universidad de París, pues no pasaba nada, es decir, ejercían, excepto que llegaran los profesionales, hemos dicho que eran los subdelegados, que les exigían el título y sobre todo cuando fallecían. ¿Por qué? Porque el título era dinero. ¿Quién impedía decir, si no existía cara en el documento nacional de identidad, quién impedía decir yo soy fulanito de tal, coincidiendo con el título, en un sitio donde nadie me conoce? Pues perfectamente. Pero cuando se enteraban del fallecimiento de un profesional, la academia acudía y le decía, por favor, su título. Y no se pueden imaginar la cantidad de personajes importantes con una valía que incluso vienen digamos, en las historias de la medicina, que no tenían título. Ellos decían que lo habían perdido, pero lo más fácil es que no lo hubieran obtenido nunca y por medio de la práctica, etcétera, hubieran llegado a donde llegan. Cada vez que se producía una vacante, la academia estaba obligada a publicitarla. Las aguas minerales, bueno, 16, también el señor Fernando VII crea los médicos de baños y la academia se encarga de vigilarlo. Cobro de minutas médicas, esto es hoy potestad de los colegios médicos, si no estoy mal informado, pero entonces era también de la Real Academia. Cada vez que había un problema en una cárcel, tenían que nombrar 2 académicos para reconocer a los pacientes. Insisto, todo esto gratuitamente, sin ningún tipo de emolumento. Las enfermedades periódicas que aparecían debían de explicitarlas. Y cuando había algún caso complejo y tal, los médicos médicos en ejercicio, solicitaban de la academia alguna resolución del problema que no eran capaces de llevar. Había una biblioteca de consulta para médicos y cirujanos y, como os he dicho antes, en ocasiones, no muchas, la academia emite un informe institucional, como pasó en el caso de la COVID-19. ¿Novedades? Pues sí, hay novedades de ese tiempo para acá, aparte de lo que hemos visto. Se constituye la Fundación Ramao, la Real Academia de Medicina Andalucía Oriental, que bueno, pues puede recibir donaciones, puede recibir encargos, vamos a subvencionar con esta cantidad para hacer una investigación en este sentido. La academia se ha abierto a la sociedad granadina hasta 1944, que es cuando se inaugura esa facultad de medicina que han visto ahí la transparencia.
no tenía esa idea. Es decir, la academia era de una pobreza, podríamos decir, tal, que no usaban normalmente la casa del secretario como archivo, se reunían en el Hospital de la Caridad y el Refugio, que era un hospitalito pequeño que había en la calle Elvira, ahí se reunían los 14 o 15 académicos, y si había un acto importante usaba la Facultad de Medicina. Pero a partir de 1944 va a disponer no de ese salón de actos que han visto ahí, sino de otro mucho más modesto, pero que permitía tener funciones. Y entonces, pues hoy nos permitimos hacer una semana de puertas abiertas en el SELEN tesis doctorales. Yo mi tesis doctoral la leí allí. Hay cursos, etcétera, etcétera, como ya se presentan libros, etcétera. Recientemente la Academia, y lo hemos dicho ya, y la Universidad de Granada han inaugurado el MUSAL, la antigua Facultad de Medicina, usando fondos que, bueno, pues muchos de ellos tienen una cierta antigüedad y un cierto interés. Y por último, pues aquí tenemos el escudo de la Real Academia de Medicina de Granada, en la cual pues podemos apreciar varias cosas. Por ejemplo, hay una estrella masónica con una leyenda que dice perfundere omnia lucem, es decir, difundir toda clase de conocimiento. Está el bastón de Hipócrates, que sin más que el bastón parece la clava de Hércules, con la serpiente enrollada, unas amapolas ahí, que son las medicinas, y también, aunque se ve mal, hay una retorta para destilar, etcétera, etcétera, y una palma y una hoja de laurel y el vellocino. Cada academia tiene su propio escudo, pero curiosamente y por razones que desconozco, Barcelona y Granada tienen el mismo, y los demás no son ni parecidos. Normalmente lo que tienen es una diosa Igea, la diosa de la salud, más o menos vestida o desvestida, más o menos con un manto azul o rojo y tal, pero Barcelona y Granada, insisto, perdón. Es una granada, ¿no? Hay una granada, sí, una granada pequeñita, está mal destinada, pero sí, ahí está representado, ¿no? Y ya está, muchas gracias.